Muy buenos días tengan todos ustedes, cibernautas que nos acompañan semana tras semana. El de la voz, el doctor José Manuel Miranda de Santiago, y en el acompañamiento de la conducción, la maestra Georgina García Robledo, que pues el día de hoy, como cada semana, vamos a tratar temas de mucho interés, y el día de hoy es el tema igual de pagos al extranjero. Estamos hablando sobre las retenciones que hacemos hoy vamos a hablar sobre las retenciones que hacemos por pagos al extranjero por contratos de financiamiento. Muchas gracias. Pues bueno, te invitan a sus amigos a que nos inscriban, nos pregunten sobre este tema que es muy interesante. ¿Cómo ves, mi estimada amiga? Muchas gracias. Muy buenos días. Les agradezco que estén nuevamente con nosotros. Este tema de residentes en el extranjero es muy interesante, es muy particular, y la ventaja es que podemos ver tanto cómo se causa en México y cómo se le paga a este residente en el extranjero, y también cómo se pueden utilizar los convenios de doble tributación. Muy bien. Adelante. Sí, pues este contrato de financiamiento vamos a empezar, que te debe plasmar necesariamente, yo digo, en un contrato, porque ahí es donde se da el consentimiento de la voluntad de las partes. Y sobre todo cuando ejercen facultades de comprobación, las autoridades fiscales lo primero que te piden es esta prueba dura, el contrato, en donde se van a pactar, bueno, las cláusulas al que se obliga y qué se da, tasas de interés, el monto del principal, en qué momento se hace la exigibilidad del pago, de los intereses, si es entre partes relacionadas, cómo se va a dar, ¿vamos? Entonces, toda esta información pues debe estar en el contrato, o sea, las garantías, la solvencia del deudor. ¿Qué sucede? Es que si se da luego entre partes relacionadas, luego dice, bueno, pues es que mi casa matriz, no hay problema. No, sí hay problema. Sí hay problema, o sea, a lo mejor en ese momento no lo tienes, pero los problemas vienen cuando hay una revisión. Entonces, lo que nosotros tratamos es de comentarles que es mejor medidas preventivas que algunas correctivas, ¿no? Y tratándose de operaciones de financiamiento, nuestro país está súper sobrado en controles en cuanto a pagos al extranjero, se referentes a intereses. O sea, primero creo que me vas corrigiendo, Jorge, si me falta algunos, pero bueno, lo primero es que si recibes un préstamo del extranjero, lo que te tienes que revisar es que el préstamo que vayas haciendo es para fines del negocio, lo primero, para que sea deducible. Segundo, oye, que ese préstamo que genere intereses, los intereses estén a valores de mercado, aunque sean con partes independientes o partes relacionadas, sobre todo sin ser partes relacionadas. Y luego, que estos intereses que se devengan pasen por la regla de capitalización insuficiente. O sea, que no vayas a tener más de 3 veces tu capital contable, una deuda, tu acreedor, no le vayas a deber más que lo que tienes en tu capital. Entonces, es una de las reglas también que debes de pasar. Y luego, que estos intereses, a lo mejor al rebasar estos parámetros que te acabo de comentar, los consideres como un dividendo ficto. Esto es algo que debes de analizar antes de cualquier otra cosa, porque si no pasas estos primeros controles, o sea, da por demás lo de tu caso de retención. Y por último, que esto viene de la acción BEPS número 4 sobre la limitación de intereses. Muchos, la OCDE ha considerado que las empresas multinacionales erosionan la base imponible a través del endeudamiento de sus subsidiarias o filiales. En lugar de hacerle aportos de capital, les hacen préstamos endeudando a estas empresas y pues con unas tasas de interés bastante elevadas. Entonces, en nuestro país decían, es que ya estamos bien sobrados. Sin embargo,
las 15 acciones BEPS para que prometan pues sus objetivos es que se apliquen las 15 y de manera concatenada. México apenas la acaba de adoptar y es el resultado fiscal ajustado, que pases por un EBITDA fiscal y lo que resulta al 30%, con una de 20. Entonces, esta es otra más que en intereses que debemos de cuidar. Entonces, como se dan cuenta, pues son muchos límites, ¿no? Antes de empezar con el tratamiento de la retención. Sí, ¿quieres comentar algo, Georgina? No, está perfecto. Y yo creo que aquí este concepto que tú estás dando ahorita es muy importante porque así podemos saber si se encuentra o no un contrato de financiamiento. No nada más es el financiamiento, sino que exista un contrato en el cual nosotros podemos ver si ese financiamiento se grava tanto aquí en México como en el extranjero, ¿no? Así es. Y empezaremos, digo, con la fuente de riqueza, ¿no? Que es, sí, ya hablando de esos primeros requisitos, pues ahora uno de los otros requisitos que se haga la retención y entero del impuesto. Entonces vamos a ver en qué momento se considera que existe la fuente de riqueza. Y aquí es donde entra el artículo 166. ¿Sí, Geo? Si me hicieras favor. Claro. El artículo 166 señala, tratándose de ingresos por intereses, se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando en el país se coloca o se invierte el capital, o cuando los intereses se paguen por un residente en el país o un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país. Sí, aquí lo interesante y que o lo hemos venido comentando, ver el momento en que se existe la fuente de riqueza. Y aquí es cuando se coloque o se invierte el capital. Claro que para ello, pues ese capital que se pide tomado a préstamo, pues genere un rendimiento. Porque si no genera un rendimiento, pues entonces va a decir, bueno, pues no hay retención. Espérame, en caso de que la autoridad llegue y te revise, te puede determinar un crédito fiscal, porque, oye, el extranjero te debe haber pactado una tasa de interés, y sobre esa tasa de interés tú tienes que haber hecho una retención, o sea, una presuntiva. Oye, a lo mejor tú eres, ahora al revés, el que haga el préstamo, entonces tienes un ingreso acumulable. Y oye, dejaste de obtenerlo, bueno, eso es lo que tú piensas, ¿no? No lo percibiste, pero yo te hago una retención. Vamos por el ingreso que debieses haber retenido, por decirlo así. Lo que nosotros estamos viendo aquí es el pago que haces por intereses a residentes en el extranjero. Aquí vamos a ver, aquí lo interesante es ver primero sobre cuál es el destino que tiene esta operación de financiamiento, porque dependiendo de la operación de financiamiento, pues es lo que vamos a revisar. Nuestra ley fiscal tiene un concepto súper amplísimo de lo que se considera interés. Es un concepto para todo porque nos hace el título quinto nos manda a la ley del impuesto sobre la renta, al artículo 9, se me olvidó, el 8, entonces me dice, ¿qué es lo que se considera interés? Entonces, sí, creo que hasta les faltó, ¿no? Todo lo que tiene todo. Abarca tiene todo. Cualquiera que sea el nombre con que se le designe a los rendimientos de créditos de cualquier clase. Pues ahí podría abarcar todo. O sea, aquí aplicamos también el código federal, el Código Civil Federal, donde dice que los frutos civiles, ¿no?, se perciben día con día y pertenecen al acreedor luego que son debidos, aunque no los haya percibido, ¿no? Entonces, estos créditos que se van recibiendo, bueno, que se van devengando en México,
Entonces, eso es lo que vas a ir considerando mes a mes. Prestaron $1,000,000 a una tasa de interés del 10%, y los tienes que pagar en 12 meses, y el último día es el 31 de diciembre del 2021. Lo recibiste el 1 de enero. Entonces, cada mes tú tienes que ir contablemente haciendo o mandando a resultados una porción de estos intereses, mandando a gastos con abono a un pasivo que debes de estar pagando dependiendo aquí de la exigibilidad de los intereses, ¿sí? Si estás de acuerdo, Geo, porque no es lo mismo pagar el monto del capital al 31 de diciembre que los intereses, a lo mejor, que tú pactes de acuerdo al contrato cada mes. A lo mejor el préstamo me lo vas a pagar el 31 de diciembre, pero cada mes tú me vas a ir pagando unos intereses de acuerdo pues a la exigibilidad. ¿Verdad? ¿Qué es lo que podemos entender de exigibilidad, Geo? ¿No? La exigibilidad es el momento en que ya es pagable el interés. Aquí lo interesante de este concepto de intereses es que habla de rendimientos, y bueno, yo creo que también el concepto de eso de ganancia derivada de esto es como más terrenal, ¿no? O sea, el rendimiento, a lo mejor el rendimiento de créditos es como un poco más técnico, pero esta interpretación auténtica de intereses es como no deja duda de que es interés, entonces nada de que le llamas de cualquier otra manera, ¿no? Entonces todo lo que sea ganancia, todo lo que sea rendimiento, eso es interés y tiene que ser, se causa en el momento en que es exigible. Sí, es una, como tú acabas bien comentar, esa deuda que conforme a derecho no puede rehusarse a su cumplimiento. Entonces, si yo tengo el contrato y pactan las partes que la tasa de interés, que los intereses se devengan cada mes y que la exigibilidad es el día más tarde, el 5 de cada mes. Entonces, los intereses que se devengaron en enero son exigibles, o sea, son pagaderos a más tardar el 5 de febrero. Entonces, aquí lo que nos dice especialmente el título quinto es que establece, oye, aún cuando no me los pagues, tú debes de efectuar la retención. Ahí está lo más complicado, ¿no, Geo? Porque es un pacto privado. Y tú puedes pactar lo que quieras, puedes haber pactado a lo mejor al 31 de diciembre contra el monto del capital. Entonces, lo que hay que revisar, bueno, pues que los intereses, tú vayas viviendo quizás de esos intereses, ¿no? Entonces, normalmente los contratos de financiamiento es que se vayan devengando, pues cada mes, ¿no? Los intereses y exigiría el pago. Y si no hay pago, pues ahí el SAT no participa en eso, ¿no? A mí, de acuerdo al contrato, me tienes que enterar la tasa de interés, ¿no? El porcentaje de intereses. Hay una retención de acuerdo a este artículo del impuesto sobre la renta. Aquí nada más hay que revisar, ¿no? Que sobre cuál es el destino que tú tienes de estos intereses. Y la otra parte es saber quién te lo prestó. Porque puede ser también una persona del extranjero, un residente del extranjero, una persona moral, por decirlo así, una persona jurídica, o puede ser una institución de crédito, ¿no, Geo? Ahí las cosas cambian, ¿no? Las cosas cambian cuando es una institución de crédito. Porque Sí. aparte él te hace la retención automática y así que te va acumulando el interés que te va cobrando. Entonces hay que estar revisando el destino que tienen estos intereses, sea como se ve en la lámina, pues es cualquier rendimiento del capital de donde proceda, ¿no? Con hipoteca, sin garantía de hipotecaria y con derecho
o no participar de los beneficios, los rendimientos de una deuda pública, de los bonos o obligaciones, incluyendo primas, premios asimilados a los rendimientos tales de tales valores, los premios pagados en préstamos valor, descuentos por la colocación de títulos valor, bonos u obligaciones de las comisiones o pagos que efectúen con motivo de la apertura o garantía de los créditos, aun cuando estos sean contingentes. Dice, de los pagos que se realicen a un tercero con motivo de la apertura o garantía de créditos, aun cuando estos sean contingentes, de los pagos que realizan a un tercero con motivo de la aceptación, fíjate nada más aquí, de un aval, del otorgamiento de garantía o de responsabilidad de cualquier clase, de la ganancia que se derive de la enajenación de títulos colocados entre el gran público inversionista, a que se refiere el artículo 8 de esta ley, así como las ganancias de enajenación de acciones de los fondos de inversiones de instrumentos de deuda, a que se refiere la ley de fondos de inversión y de fondos de inversión de renta variable, a que se refiere el artículo 80 de esta ley. Dice, y ajustes a los actos por lo que deriven ingresos a los que se refiere este artículo, realicen mediante la aplicación de índices, factores o de cualquier otra clase. Dice, y otra forma, inclusive los ajustes que se realicen al principal por el hecho de los créditos u operaciones que están dominados en UDIs. Se considera interés la ganancia derivada de la enajenación efectuada a residentes en el extranjero de créditos a cargo de un residente en México o de residentes en el extranjero con establecimientos permanentes en el país cuando son adquiridos por un residente en México o un residente en el extranjero con establecimiento permanente. Bueno, lo único que yo quiero aquí hacer notar es la definición o la connotación tan amplia que tiene la ley para considerar interés. Entonces, lo primero que hay que revisar, ¿no, Geo? Hoy vamos a ver qué es lo que vamos a ver. Incluso ahí lo interesante de este concepto es que incluso hasta los descuentos, o sea, ese también lo considera un beneficio, un interés, pues sí, porque un descuento es sobre un porcentaje también. Esto está bastante interesante de lo que es un concepto de intereses, ¿no? Vamos a un corte, Geo, y ahorita regresamos. Si nos ayuda producción, por favor. Bien, pues regresamos a su programa Entre Leyes, el de la voz del doctor José Manuel Miranda de Santiago, el socio fundador del despacho Transfer Pricing, y me acompaña en la producción, coordinación aquí la licenciada y maestra Georgina García Robledo. Y pues estamos hablando en este día sobre las operaciones de financiamiento y estamos hablando sobre las retenciones que se hacen por los intereses que se pagan a residentes en el extranjero. Y aquí lo importante o interesante, Geo, es, oye, normalmente pues los préstamos que tenemos de residentes en el extranjero, pues México en su mayoría ha pues celebrado tratados para evitar la doble tributación, como lo dice el 133 constitucional. Esta constitución, las leyes federales que emanen de ella y los tratados internacionales firmados por el Ejecutivo con aprobación del Senado, dice que serán la ley suprema de toda la Unión. Entonces, en este sentido, pues bueno, antes de revisar a lo mejor una operación local, pues vamos a ver qué podemos hacer en cuanto a la retención. Aunque lo recomendable será, creo, pues que ellos también, el extranjero, tratara de pagar el impuesto en México, ¿no? No sé si te ha pasado, pero la mayoría, por ejemplo, gente de Estados Unidos, en sus contratos dice, pues, si hay una retención, ustedes la asumen. No sé si tú has visto este tipo de contratos que tachan hasta de ilegales, ¿no? Sí. Ellos no quieren que se les retenga nada. Nada. Quieren recibir su dinero completo. Con lo cual, pues, obviamente, sí le mueven bastante a quien recibe el financiamiento por parte de esos préstamos, ¿no? Sí, por eso yo en la clase pasada, Geo, abordamos que cuando el residente en México le paga
100% sin retención a residente del extranjero, pues entonces tendrá que piramidar, porque ese ingreso, esa retención se considera ingreso y hay una retención, y esa retención se vuelve a considerar ingreso, y ahí lo habíamos comentado, de un pago al extranjero que tuvo que tener una retención de 2,500, como se muestra en la lámina. Esta retención se convierte también base para retención, y así sucesivamente, como se está viendo en la lámina, que están viendo en sus pantallas. Uh-huh. Y la fórmula que yo les regalé la semana pasada fue algo así. Oye, para que tú recibas $10,000 libres, tú extranjero, y la retención es del 25%, pues divide, de acuerdo a esta fórmula, lo divide los $10,000 entre 1 menos el 25% aquí del ejemplo que mencioné, 0.75 te da ya el interés, vamos a ir piramidado. Ya el interés piramidado, ahora sí, por el 25 me da 3,333, que al final de cuentas ya te va a dar los 10,000 pesos ya, pues ahora sí, como que libres de impuesto. Porque cuando yo sí sé, cuando ha llegado el SAT y revisa operaciones de financiamiento, ahí está el problema, ¿no? Oye, le tuviste haber hecho una retención, no la hiciste. Ah, sí, yo ya le enteré. Sí, pero esta retención está piramidada. Y entonces me debes este impuesto, ¿no? Y ahí está el verdadero problema. Aquí, si quieres explicar un poquito, porque aquí estamos viendo las tasas de interés que se manejan en los más de 60 tratados que tenemos celebrado México con diferentes naciones o estados. Aquí conviene ver que es diferente el interés que te maneja el sistema financiero y el interés que se tendría que pagar si fuera una persona del público en general, por decir de alguna manera, ¿no? O sea, que no fuera financiero. Había un tope, ¿no? De 4.9. Durante mucho tiempo se dijo que se iba a considerar 4.9, y aquí estoy viendo tasas hasta del 10% del sistema financiero. Sí. No, ya normalmente las tasas que se hacen por interés México ha estado pactando y se han bajado de un 15 a un 10%. Así como se muestra aquí en las láminas, si te das cuenta, Alemania tiene una tasa de interés del 10, Australia se maneja con una tasa de interés del 15, pero después baja una tasa del 10% por lo que se considera como nación más favorecida. Uh-huh. Quizás México, al momento de firmar otro tratado, en lugar de establecer una tasa del 15, estableció una tasa menor a la firmada con Australia. Entonces eso quiere decir que en lugar de aplicar Australia una tasa del 15, como se había estado pactando en su tratado por la cláusula de no discriminación, entonces en lugar de hacer la retención del 15, ahora estaré haciendo una retención del 10%. Digo, en el momento en que México haya firmado otro tratado en el que haya establecido una tasa de interés menor. ¿No es así, Geo? Exactamente. Y aquí, como se muestran, digo, aquí tenemos 55 tratados que México ha celebrado, aunque ahorita actualmente son más, mucho más tratados que México ha celebrado, y aquí se están viendo los 3 tipos de rentas más comunes que tienen los residentes en el extranjero a invertir, digamos, de nuestro país. Normalmente se les pagan dividendos, se les pagan intereses y se les pagan regalías. Entonces aquí el SAT nos hace un regalo sobre una tabla a donde vienen ya las diferentes tasas de retención. Entonces aquí nos va a facilitar mucho ubicar el país y ubicar la renta que se perciba. Aquí lo importante es saber
el destino que va a tener esos intereses. Bueno, no esos intereses, ese capital tomado a préstamo. Como les había yo comentado, no es lo mismo tener o invertir ese capital para fines del negocio que invertirlo para un financiamiento de un inmueble, para el pago a lo mejor de un pasivo, vamos, o a lo mejor el que nos va a pagar sea, que nos prestó sea un banco extranjero. Entonces aquí hay que saber el destino de esto, ¿no? Uh-huh. Aquí están los datos de financiamiento, sí. Ajá. Así como una premisa importante considerar es que para que nosotros podamos saber si tiene que pagar o se tiene que retener aplicando un convenio de doble tributación, es revisar tanto un país como el otro si esa operación tiene que pagarse algún impuesto. Entonces aquí obviamente el interés o las retenciones se pagan pues en todo el mundo, pues andan detrás del dinero de locación de préstamos o de este tipo de capitales. Entonces, este caso siempre tiene que revisar si hay convenio de doble tributación para hacer menos agresiva la retención hacia el residente en el extranjero. Sí, pero hay requisitos, no son así, digamos, automáticos. Porque sí, claro, no es automático. No nomás porque digan, pues es que yo vivo en Estados Unidos y yo soy X o en Alemania, en Suiza, o sí, espérame, pero uno de los requisitos es que sea residente en los Estados Unidos o residente, perdón, en aquel país y que lo acredites, ¿no? No es por nada más por lo dicho, ¿no? Sino que acredites tú mediante una constancia en el que te expida esa administración fiscal, en el que tú eres contribuyente del impuesto sobre la renta en ese país, ¿no? Que estés contribuyente, o en su caso, que te exhiban la declaración informativa, ¿no? Así es. Sí. No, si no acreditas, no obtienes derecho al beneficio. Discúlpeme, me cayó una llamada que no la había visto aquí. Discúlpeme. Ya. Bueno, aquí en la primera parte de esta tabla vemos el 10% de la tasa del impuesto y hablamos de intereses pagados a entidades de financiamiento pertenecientes a estados extranjeros, bancos extranjeros, entidades que coloquen o inviertan en México capital que provenga de títulos de crédito que emitan o coloquen en el extranjero, siempre que sean los beneficiarios efectivos de los intereses y cuenten con un registro en el registro de bancos, entidades de financiamiento, fondos de pensiones y jubilaciones y fondos de inversión en el extranjero. Como se observa aquí, establece muy detenidamente o muy específicamente estos intereses de entidades de financiamiento y le exige que tengan un registro dentro de los bancos, o sea, que sean un banco registrado, no clandestino, que sean entidades de financiamiento o que se dediquen a fondos de pensiones y jubilaciones. Aquí también en este fondo de pensiones y jubilaciones también hay registros y también es muy interesante que estén bien establecidos para el efecto de ser beneficiarios de esta tasa del impuesto del 10% de la retención. ¿No? Sí. Luego, Ajá. Sí, adelante. Ok, otro tipo de intereses que también es afecto a una tasa del 10% son los intereses provenientes de títulos de crédito colocados a través de bancos o de casas de bolsa en un país con el que México no tenga celebrado tratado para evitar la doble tributación, siempre que dichos documentos se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. Aquí es interesante porque también, aunque dice que no tengan exactamente un registro, que no sean efectivos los intereses, entidades de, perdón, me perdí, se me fue, le cambiaste, ¿verdad? Le cambiaste sí. La hoja, sí, perdón. Dice, donde no exista un tratado para evitar la doble tributación, también le va a dar un beneficio del 10% cuando provengan de estos títulos de crédito colocados a través de bancos o casas de bolsa. Son
ese tipo de intereses y siempre cuando estos documentos se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores Intermediarios. Entonces también tiene un beneficio con relación a los otros intereses pagados que provengan de títulos de crédito, que no estén colocados. Si están colocados en tratados, en casas de bolsa o en bancos, siempre sí tienen una tasa de impuesto menor que del 10%. Ahora también. 4.9, ajá. Ajá. Ahora, el que sigue es del 10%, dice, por adquisición de un derecho de crédito de cualquier clase, presentes, futuros o contingentes. Aquí estos, existen unos derechos de crédito de futuros que le llaman estos que son este tipo de financiamientos que se juegan sobre, por ejemplo, el valor del dólar, ¿no? Entonces, haces un contrato y dices, bueno, pues me vas a seguir vendiendo dólares en o sobre tal cantidad, por ejemplo, no sé, que cueste 20 pesos, ¿no? Y entonces sigues pagando tus futuros durante determinado tiempo, pagas tu financiamiento de estos créditos de dólares y te mantiene este interés. Entonces aquí también te dice que en ese tipo de adquisición de derecho de crédito te va a dar chance de manejarlo sobre un 10% de interés y va a estar jugando sobre el valor de la moneda, ¿no? Esto es más o menos como lo establece el artículo 20-21 de la Ley de Impuesto sobre la Renta sobre futuros, como son los swaps, los índices, los warrants, ajá, que se manejan como futuros contingentes, ¿no? Futuros contingentes. Entonces, esto también es interesante que se esté manejando en épocas en donde el dólar se está moviendo constantemente. Por lo regular, las empresas están comprando este tipo o adquiriendo o contratando estos derechos de crédito y siempre es interesante saber sobre qué retención se va a tener que hacer, ¿no? Sí. Ahora, el caso aquí está, Geo. Imagínate que un extranjero le presta a lo mejor a una institución de crédito y esta institución de crédito pues le va a pagar estos intereses, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el caso? O a lo mejor la persona que nos va a prestar es una institución de crédito en el extranjero y nosotros somos una persona moral. O sea, hay de dos, ¿no? O sea, la persona moral puede ser una institución de crédito aquí en México o puede ser una institución de crédito en el extranjero. O sea, aquí el 4.9 dice intereses provenientes de títulos de crédito colocados entre el gran público inversionista, ganancias provenientes de su enajenación, los percibidos de certificados, aceptaciones, títulos de crédito, préstamos u otros créditos a cargo de instituciones bancarias, sociedades financieras de objeto limitado, organizaciones auxiliares de crédito, siempre que estos documentos se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores Intermediarios y cumplan con los requisitos de la regla libro 1, 3.22.8 de la resolución miscelánea. De lo contrario, se les aplicará la tasa del 10%. Que es muchísima diferencia, ¿no? Sí, claro. Sí, no, es 5 puntos porcentuales. Imagínate un préstamo de 10 millones de dólares. No, pues está muy amplio, ¿no? Muy amplio. Antes, cuando a lo mejor es un comentario que a lo mejor no tiene que ver un poco, pero no del todo, es que los bancos extranjeros, cuando se nacionalizó la banca, vinieron aquí a invertir en nuestro país, a abrir sus propios bancos, tienen la obligación de registrarse ante el SAT. Bueno, antes era la Secretaría de Crédito Público, después ya se constituyó este organismo descentralizado del SAT, de la Secretaría de Crédito Público, llamada SAT, en donde para poder operar, y como todos saben, aquí en nuestro país el sistema financiero
está a cargo del Banco de México, de entrada. Toda la parte de créditos, toda la parte de la moneda, todo está regulado por el Banco de México. Y el Banco de México, a su vez, bueno, también la regula la Secretaría de Crédito Público, toda esta parte crediticia. Entonces, todo el sistema financiero está a cargo en nuestro país por las Secretarías de Crédito Público, en donde se descansan la ley de instituciones de crédito, las casas de bolsa, a donde están las instituciones de seguros y fianzas, y hasta el sistema de ahorro para el retiro. Entonces, todas estas instituciones de crédito tienen que ir extranjeras, que pues ya ahorita todos son extranjeras. Creo que el único que tenemos es el Banco Ejército y creo que Ban Rural, ¿no? Más o menos, ¿no? Todos, ajá. Las demás todos son extranjeros. Todos son extranjeros. Entonces, ellos deben de se debieron haberse registrado entre este libro. En este libro, yo recuerdo que en algún momento una empresa estaba recibiendo préstamos de un banco. Entonces yo le exigía, oye, no te veo en la resolución miscelánea, en este libro, tu registro de interés. Vamos, entonces, pues para mí no eres una persona que está trabajando dentro de la ley. Bueno, entonces hay que comentarlo, porque unos piensan que todos los bancos no están registrados y por eso están los fraudes. Todos están los fraudes. Tú piensas que vas a invertir un dinero aquí en el banco y todo está garantizado, y no, el banco tiene una limitación, una garantía, pero si así no están regulados, pues ahí está el problema, ¿no? La SOFOM, no todas las SOFOM trabajan lícitamente, ¿no? Entonces, bueno, esto es porque, bueno, que eso se presta a algún fraude, por eso está la ley de lavado de dinero, muchos temas que tienen que ver con intereses. Sí, y sobre todo que estas SOFOM son entidades financieras que incluso pueden prestarse a muchos delitos federales, porque esta parte de las instituciones o organizaciones de crédito es federal, entonces se tiene que tener cuidado con ellas, porque luego producen algunos delitos por ahí, pues son federales y es peligroso luego entrar en ese tipo de empresas, incluso como socios, ¿no? Entonces sí, pero incluso las SOFONs están muy reguladas y luego no se ven tan reguladas como lo exige la ley, ¿no? Que entonces podemos aquí aterrizar que los pagos por intereses que hagas a entidades financieras extranjeras, la retención, en lugar de ser del 10%, es del 4.9%. Siempre y cuando cumplas requisitos de la resolución miscelánea. Claro. Si no aplicas el 10, que es un chorro. Como aquí dice la regla 3.22.8. Bueno, luego vienen los intereses pagados a entidades de financiamiento del extranjero en las que el gobierno federal participe en su capital social, siempre que sean beneficiarias efectivas de los mismos y se encuentren inscritas en el registro mencionado, en el Registro Nacional de Valores Intermediarios. Posteriormente tenemos el 15% para intereses pagados por reaseguradoras, ¿no? Y también obviamente también las aseguradoras forman parte de estas instituciones de crédito. Entonces aquí les cobra el 15% sobre intereses pagados en reaseguradoras. Ok. Y aquí, aquí es lo que yo comentaba. ¿Qué sucede si yo estoy que yo recibo un préstamo del extranjero, un financiamiento, y esto yo no lo voy a invertir en el capital de trabajo, sino lo voy a hacer para la adquisición de maquinaria, en general, para una adquisición de un inmueble? Vamos, entonces aquí la retención cambia. Dice, intereses pagados a instituciones de crédito o residentes en el extranjero distintos de los señalados anteriormente. Dice, pagados a proveedores del extranjero por venta de maquinaria y equipo que formen parte del activo fijo del adquirente. Dice, los pagados a residentes en el extranjero para financiar la adquisición de maquinaria y equipo y en general para la habitación, avío o comercialización,
siempre que se haga constar en el contrato y se trate de sociedades registradas en el registro de bancos, entidades de financiamiento, fondos de pensiones y jubilaciones y fondos de inversiones en el extranjero. Aún, digo que aunque estar en el extranjero, tú tienes entidad que registrarte en nuestro país, como lo que está haciendo ahorita las plataformas electrónicas. Para que puedan operar en el país, pues se tienen que haber registrado. Igual sucede en los bancos. Tu banco extranjero, quieres que puedan solicitarte, vamos a decir así, préstamos, regístrate. No sea que vayas a traer dinero ilícito y lo quieras venir a lavar, ¿no? Pero esto ya viene desde los 90s. Desde los 90s crearon esta regulación. Entonces la retención, en lugar de ser del 10, del 4.9 o del 30, aquí la retención es del 21%. Es un poquito más elevada que las anteriores. Y los otros son el 30% de otros intereses distintos a los anteriores. Es altísima la tasa, ¿no? Sí, es una de las retenciones que se tienen mucho más altas en nuestro país. Sí, la verdad es que es muy, muy alto. Es que el 30% yo sigo pensando que es un impuesto carísimo. Deberían de toparlo al 20%. Pero bueno, eso no va a pasar. Bueno, también tenemos intereses exentos de ICR percibidos por extranjeros. Esta es la regla 3.16.9. Aquí conviene que considerar que esta regla se basa en el artículo 166 y señala para los efectos del artículo 166 de la Ley del Impuesto de la Renta, los intereses obtenidos por residentes en el extranjero provenientes de títulos de crédito emitidos por los agentes financieros del gobierno federal, de los títulos de deuda emitidos por el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas, de los bonos de protección al ahorro bancario emitidos por el Instituto para la Protección de Ahorro Bancario, estarán exentos del impuesto a que se refiere esta ley. Aquí es una exención bastante interesante y es muy conveniente que se esté revisando porque pues casi siempre son, obviamente no va a pagar no va a pagar impuesto los intereses que sean financiados por el gobierno federal, ¿no? Aquí lo importante es que el destino de estos intereses sea para el rescate de autopistas concesionadas. Vamos, entonces, acuérdense que las autopistas son elaboradas por particulares, pues es una concesión. Vamos, y por abrir tú esa autopista y tener recursos de ahí por los peajes que pagas o las casetas, vamos, vas a estar recuperando tu inversión. Y normalmente están a 20 años, pero se han prorrogado, ¿no? Como la autopista del Sol, que decían que nada más iba a durar como 20 años y ahorita pues ya pasaron esos 20 años y todavía siguen cobrando, ¿no? Aun cuando ya terminan los 20 años, ya supuestamente eso deberá pasar a la administración, al gobierno federal, pero eso no ha sucedido. Entonces hay empresas que hacen esto, pero solicitan dinero del extranjero para el financiamiento. Entonces lo que dice la regla, cuando tú vayas a invertir ese capital para efectos de el rescate de X obras, entonces tu tasa de interés que pactes va a estar libre del impuesto sobre la renta. Pues es ayudar a nuestro país a cumplir con sus obras, ¿no? Puede ser ahorita el caso del Tren Maya, ¿no? Y también de las autopistas. Fíjate que nosotros tuvimos un asunto y bueno, dentro de que no entiendes muy bien cómo funcionan las autopistas, uno dice, pues que dejan pasar a quien sea, ¿no? Pues que recauden poquito, pero pues que pasen muchos coches, ¿no? Yo pensé en ese momento. Pero en las autopistas se hace un registro de cuánto cuesta el desgaste que tiene la autopista por pasar los coches. Y hacen un presupuesto.
Y entonces, si pasan muchos coches, obviamente la autopista se gasta mucho y volverla a mantener, por decir de alguna manera, es carísimo. Entonces, por eso, el que te paga la autopista de cuota, es apenas sale para rescatar la misma autopista, para que esté en buenas condiciones. Entonces, precisamente lo que acabas de decir de estos títulos de deuda emitidos por el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas, es precisamente porque pues obviamente adquieren dinero y para que no les cobren, porque debería de ser de interés público que tuviéramos unas buenas autopistas para circular por el país, ¿no? Entonces, estos títulos está interesante. También de los intereses obtenidos por residentes en el extranjero provenientes de títulos emitidos por los agentes financieros del gobierno federal, también pues yo lo veo ahí como que adquiere el gobierno federal, adquiere dinero para rescatar al país, ¿no? Entonces también no pagar tantos impuestos por este mismo dinero que se obtiene para emitir los que lo llaman los CETES y todo esto, ¿no? Que bueno, también para incentivar, ¿no? O sea, porque incentivar y traer también capital, traer inversión, y te digan, bueno, la ventaja que vas a tener aquí al invertir en nuestro país es que te vas a llevar intereses libres de impuesto, ¿no? Ajá. También aquí es conveniente mencionar que antes no tenían, o sea, no todas las personas tenían acceso a este tipo de títulos, ¿no? Sino que nada más se manejaba sobre ciertas personas morales. Actualmente, pues ya las personas físicas también pueden obtener esto. Yo creo que seguramente los abogados nos peleamos por ahí y obtuvieron esta concesión de que se pudieran utilizar este tipo de títulos, ¿no? Yo creo que este artículo 166 es muy, muy interesante y podemos considerarlo como también, como tú dices, un incentivo para el apoyo a los préstamos, ¿no? Muy bien. Bueno. Pues aquí, ¿quieres comentar? Adelante. No. Quería hablar de la siguiente lámina. O sea, el que tenga la exención o no quiere decir que no tenga las formalidades como son precisamente la expedición de comprobantes fiscales. Y entonces la miscelánea establece cómo se debe de realizar esta retención de residentes en el extranjero. Sí, y aquí es muy raro, bueno, no es muy raro. Ya desde que se creó, desde el CFDI ya obligatorio de 2014, aun cuando es un pago que tú haces al extranjero, pues debes de recibir un comprobante del extranjero a donde te va a decir, oye, el monto del principal, los intereses y la tasa de retención. Normalmente, pues ni modo que sea una ley extrafiscal, que la persona venga del extranjero y que cumpla requisitos de miscelánea y del 29, entonces no lo va a hacer. Entonces, lo que te hace la resolución miscelánea y de conformidad con el artículo 76 también de la ley de renta, fracción tercera, es que te dicen que tú mismo emitas un CFDI de egresos, en donde le pongas la tasa de interés y la retención. Y si no hay retención, pues lo digas que está a efectos del tratado. Aquí lo interesante es que aun cuando no haya retención, debes de emitir ese comprobante fiscal. Además, lo interesante aquí, de acuerdo con el artículo 29, en su fracción quinto, dice que debes, que los intereses para que sean deducibles, o sea, las operaciones pagadas a residentes en el extranjero, para que sean deducibles debes de informar o cumplir con los requisitos del artículo 76. El 76 te dice que debes de hacer una declaración informativa en el que al 31 de diciembre está una operación de financiamiento, a donde vas a poner el saldo insoluto, la tasa de interés, los intereses, bla, 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 una infinidad. ¿Por qué? Porque esa es la única, vamos a decir, declaración informativa que pudiera existir, ya que las declaraciones de pagos al extranjero desde aquella época dejaron de presentarse.
porque ya tenemos el CFDI, entonces ya para qué hago una declaración informativa, pues si ya la última se presentó en 2017, o sea, ¿para qué? Pues ya tengo el CFDI, la autoridad ya tiene información y entonces estaba por demás. La última declaración informativa que se presentó, digo, fue en ese año, y la declaración informativa de operaciones de financiamiento que se presentaba el 31 de diciembre, se exime también de esta presentación siempre y cuando pues hayas también presentado tus CFDIs. Entonces, pues este es algún beneficios, porque aquí llegaba el SAT, no sé si te acuerdas, Geo, que llegaba y te pedía las declaraciones informativas. Y como estaban acondicionadas a la deducción, te dice entonces no cumpliste con requisitos y entonces es no deducible. Este es el gran. ¿Quieres hacer un comentario final? Porque ya el tiempo se nos acabó. Amiga. Sí. No tengo ningún comentario. Yo creo que podemos retomar este mismo tema la próxima semana. Ok. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Pues a nombre de las conductoras Georgina y de un servidor José Manuel Miranda, pues les agradecemos que hayan estado con nosotros y los invitamos que la próxima semana analicemos o sigamos comentando sobre este tema que es muy interesante. Pues agradecemos a la gente de producción, a Rocky, a Nelly Bastida y a la directora del programa IMEFI, Jessica Rueda Rentería, que nos hace favor, ¿no?, de proporcionarnos este espacio para poder llegar a sus hogares. Señoras, muchísimas gracias. Geo, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias, producción. Muchísimas gracias, Manuel, por invitarme. Hasta luego. Muchas gracias. Estamos a la orden. Hasta luego. Gracias.